Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar sobre el teorema de superposición. ¿Qué nos dice el teorema de superposición? Un circuito que contiene varias fuentes independientes, la corriente o voltaje que nos sugieran buscar, la podemos obtener mediante la suma algebraica de las contribuciones de la fuente individual, de cada fuente individual. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que cuando nosotros tengamos un ejercicio y nos limiten a utilizar superposición, nosotros debemos tener en cuenta que si en ese circuito existen múltiples fuentes independientes, ya sea de corriente o de voltaje, nosotros lo primero que debemos hacer es dejar actuar una sola fuente y las otras reducirlas a cero. Luego de que nosotros obtuvimos el valor que nos sugieren, dejando actuar esa fuente, procedemos con la siguiente fuente y asimismo reducimos las otras fuentes a cero. En este caso yo he planteado un circuito y mi meta es encontrar V2, el voltaje de la resistencia 2, por medio de superposición. Entonces, aplicando superposición, lo que yo voy a hacer es dejar actuar primero la fuente independiente de corriente, mientras que la fuente de voltaje la voy a reducir a cero. De tal manera que nos queda de esta forma. Cuando nosotros reducimos una fuente de voltaje a cero, a donde está la fuente se convierte en un corto, es decir, si hay corriente más no voltaje. Entonces yo obtengo V2, pero este V2 no es el total, sino es una pequeña porción de V2 total. ¿Por qué? Porque esta porción la está contribuyendo solo una fuente independiente de corriente. Por lo tanto, necesito la otra porción. ¿Cómo encuentro la otra porción? Ahora dejando actuar la fuente de voltaje, mientras que la fuente independiente de corriente la reduzco a cero. De tal manera que cuando una fuente de corriente independiente la reducimos a cero, esa fuente se convierte en un circuito abierto. ¿Qué me quiere decir que es un circuito abierto? Que en esta parte no hay corriente. Eso es lo que me quiere decir un circuito abierto. Entonces, cuando yo reduzco la fuente independiente a cero, obtengo V2 siempre y cuando dejando actuar la fuente de voltaje. Pero este V2 es la otra porción que yo necesito para encontrar V2 total. Entonces, ¿por qué? Porque VF solo es una pequeña contribución que nos facilita encontrar V2. Ahora, para encontrar V2 total, necesito hacer, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer la suma algebraica de las contribuciones de cada fuente individual. Es decir, la porción que yo encontré con la fuente independiente de corriente más la porción que yo encontré con la fuente de voltaje. Entonces, la suma algebraica de las dos me va a dar V2 total, es decir, me va a dar V2, lo que yo estoy buscando. Entonces, de eso se trata el teorema de superposición. Cabe indicar que hay que tener en cuenta algo, que cuando nosotros tenemos en un circuito una fuente dependiente controlada por voltaje, una fuente dependiente, nosotros en esa fuente no la podemos reducir a cero. Solo podemos reducir a cero las fuentes independientes. Es decir, ¿cómo conocemos la fuente independiente? Este es el símbolo de una fuente independiente de corriente y este es el símbolo de una fuente independiente de voltaje. Las fuentes controladas no se la pueden reducir a cero, solo las independientes. Bien, entonces teniendo ya claro lo que es el teorema de superposición, en el video siguiente realizaremos un ejercicio para que lo comprendan mejor. Cualquier cosa escribir en los comentarios sugerencias.